En este video vamos a recapitular lo que hemos estudiado en la secuencia de la estructura de la materia. En la primera sesión puse alguna información de lo que nos referíamos con materia en la asignatura de física y decía que todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. Esto quiere decir, pues, el suéter que yo traigo puesto ahorita es materia, este hilo es materia, esta pulsera es materia, pero no solo lo que vemos pues es materia, sino también el aire que estamos respirando. La materia la podemos encontrar en tres diferentes formas, que son los tres estados de agregación que pues ustedes ya conocen, que es el líquido, aquí podemos ver el agua, el sólido, un hielo, o el gas, que desprende la vela cuando la apagamos. Esos son los tres estados de agregación de la materia. Existe uno más que se llama plasma. Sin embargo, en esta secuencia solo nos vamos a enfocar en estos tres estados. En un momento dado les pedí que observaran el agua y el hielo como si fueran científicos, que vieran cómo se veía el agua a través de un microscopio. Esto debido a que toda la materia está constituida por partículas o por moléculas. Entonces yo quería que ustedes dibujaran cómo creían que se veían esas moléculas o esas partículas en el estado líquido del agua y en el estado sólido del agua. ¿Por qué les puse a hacer esta actividad? Bueno, existe el modelo cinético de partículas. Este nos permite comprender con mayor facilidad cómo están las partículas de un líquido o cómo están las partículas de un sólido. Pero ¿para qué queremos saber esto? Bueno, pues para saber el comportamiento de cada una de las partículas y conocer cómo un líquido pasa a un gaseoso o cómo un sólido pasa a un líquido y así ver los distintos cambios por los que pasan los estados de agregación de la materia. Esto lo voy a explicar a través de, como ya les mencioné, el modelo cinético de partículas. ¿Ok? Como ya había mencionado, el hielo es materia y toda materia está compuesta por moléculas o por partículas. En este caso, pues sabemos que el agua es hielo y la molécula del agua pues es H2O. Entonces vamos a suponer que esas moléculas son estas fichas. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener representado un cubo de hielo. Cada una de estas fichitas es la molécula H2O. Entonces, cada molécula por la que está compuesta el agua tiene energía y masa. Están interaccionando entre ellas, por lo que siempre hay movimiento. Entonces ya hemos visto tres características esenciales de este modelo de partículas, que es la masa, la fuerza y la energía. Sin embargo, estas características cambian conforme el estado de agregación del que estemos hablando. En este caso, pues estamos haciendo el ejemplo con el hielo. Este tiene una forma definida que es un cubo y esto lo podemos ver a través del modelo cinético de partículas, pues de que tienen una fuerza de cohesión tan así que pues tienen esto es lo que le da la forma y la masa definida. El movimiento de sus partículas es mínimo debido a que, pues como ya les mencioné, tienen gran fuerza de cohesión, están todas unidas, todas unidas, por eso es que no se esparcen. Eso mismo pues no les permite tener movimiento, por lo que el movimiento de las partículas pues únicamente se limita a que cada partícula vibra en el mismo lugar. Debido a la fuerza de cohesión que tienen, pues tampoco esta no les permite fluir, ni separarse, ni nada. El volumen, pues como ya les mencioné, es definido, este no cambia en absoluto. Bien, hasta aquí les he explicado las características del estado de agregación sólido, qué es lo que pasa con sus partículas, cómo es que están distribuidas, cómo es su fuerza de cohesión, su fluidez y su forma y volumen. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa de un estado sólido a un estado líquido? Pues bien, esto es lo que ocurre. Nosotros, al aumentar la temperatura de las partículas, estas partículas comienzan a tener también mayor energía cinética,
por lo que comienzan a moverse, comienzan a esparcirse. Recuerden que la forma del sólido era definida, pues aquí comienza a deformarse. ¿Por qué? Porque estamos aumentando su temperatura y su temperatura provoca que las partículas tengan mayor energía cinética, y ahora en lugar de solo estar vibrando y tener fuerza de cohesión, se comienzan a liberar y comienzan a tener mayor energía cinética, por eso comienzan a fluir. Esta es una característica del estado líquido. La fuerza de cohesión entre sus partículas es más débil. Comienzan a fluir más, comienzan a tener mayor movimiento y no tienen una forma definida, como es lo que podemos ver aquí. Yo no puedo tener aquí agua porque no tiene una forma definida, sino que pues se me escurriría. Por eso es que el estado líquido adopta la forma del contenedor en donde se encuentra. Porque aquí vemos las partículas están esparcidas. Cabe mencionar que a pesar de que no tienen una forma definida, que se empieza a deformar el sólido y se convierte en líquido y no tiene una forma definida, sí sigue conservando su mismo volumen. O sea, este hielo, obviamente si se derrite, si yo lo pongo a derretir, va a conservar el mismo volumen. No la misma forma, pero sí el mismo volumen, porque va a ser la misma cantidad de partículas que tengan. Estas son las mismas partículas que teníamos cuando les expliqué lo del sólido. Entonces su volumen no cambia en absoluto. Entonces, hasta este momento ya hemos visto cómo un estado de agregación sólido puede pasar a un estado de agregación líquido. Esto se hace a través del aumento de temperatura. ¿Y qué pasa con las partículas? Al aumentar su temperatura, aumentan su energía y esto les permite tener mayor movimiento, y por eso es que un sólido cambia a un líquido. Pero ahora, ¿qué pasa cuando ponemos a hervir agua y comienza a tener su punto de ebullición? Empieza a convertirse ese líquido en gaseoso. ¿Y qué pasa con sus partículas? Pues bien, esto también es a través del aumento de temperatura. Cuando yo incremento la temperatura en las partículas, estas empiezan a tener mucha más energía cinética que cuando eran líquidas y empiezan a tener mayor movimiento, se empiezan a expandir, así empiezan a expandirse. Una de las características de este estado de agregación es que no tienen un volumen definido. ¿Esto qué quiere decir? Que pues si los pones en un recipiente más grande, empieza a expandirse más, empieza a haber más partículas expandidas por todo el recipiente. Al contrario, si reducimos ese espacio a uno menor, las partículas de los gases se empiezan a comprimir. Entonces, esta es una característica esencial de los gases, que pueden expandirse, pero también pueden comprimirse. Y esa característica no hace referencia ni a los sólidos ni a los líquidos. Ellos mantienen su mismo volumen y en el caso del sólido su misma forma. En el caso del líquido adoptan la forma del recipiente que los contiene. Y en el caso de los gases, pues estos se pueden comprimir o expandir. Entonces ahora hagamos un repaso de lo que vimos a lo largo de este video. En primero es que todo es materia, todo lo que nos rodea es materia, y la materia está compuesta por partículas o por moléculas y por átomos. Cuando las partículas de un sólido, de algo que está en estado sólido, tienen mayor fuerza de cohesión, están todas juntas, tienen un volumen y una forma definida. ¿Qué pasa cuando le aumentamos temperatura a estas partículas? Las partículas comienzan a tener mayor energía cinética y empiezan a tener mayor movimiento entre ellas y ya casi no hay fuerza de cohesión. ¿Qué pasa cuando le agregamos aún más temperatura a estas partículas?
pues comienzan a tener muchísima más energía cinética, ya no tienen fuerza de cohesión, por lo que ya no se atraen entre ellas. Y pues este es el estado gaseoso, que también dijimos que se podía comprimir o expandir. Todo esto lo podemos explicar gracias al modelo de partículas. Esto que les expliqué, los diferentes estados de agregación de la materia, todo ello lo hice a través del modelo de partículas. Esto por medio de la representación de las partículas con taparroscas de refrescos. Y pues fui explicando cada uno de los estados de agregación.